Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy el ingeniero Denis Arciénega. Esta es una herramienta que he desarrollado a través de macros de Visual Basic para aplicaciones, donde manejo al AutoCAD desde el Excel. Mezclo datos numéricos y gráficos. Y el objetivo de este macro es automatizar el proceso de cálculo de un diagrama de masas. Bueno, voy a partir desde la gráfica del diagrama de masas, que lo tengo resumido aquí en abscisas y ordenadas, en abscisas las progresivas y en ordenadas la diferencia acumulada de los cortes y rellenos. Eso es lo que define el diagrama de masas. Entonces voy a hacer correr mi primer macro, le asigno las capas por defecto, necesito algunos datos más, escala vertical 20, la distancia máxima, aquí tengo que poner la distancia de acarreo libre, y selecciono datos. ¿De dónde? De la hoja de Excel, diagrama, y de paso voy a graficar. Entonces grafico y aquí está mi diagrama de masas. Recordarán, las partes con pendiente positiva de este diagrama representan que hay excavación, y las partes con pendiente negativa, las que bajan, representan que ahí hay terraplén o relleno. Lo siguiente que tengo que hacer, ya después de definir 300 metros como la distancia de acarreo libre, ya determino todos los lugares donde se cubre esa distancia de acarreo libre. Identifico las puntas con acarreo libre. Aquí ya están identificadas con las curvas compensadas que entran dentro del criterio de acarreo libre, y todos los demás segmentos, bueno, ya son no compensadas. Sin embargo, recordarán de que existe otro rango que va de 300.000 hasta una distancia de acarreo económico, donde sí me puedo permitir el acarreo, porque esa distancia es de menor costo que si yo tomara material prestado de algún yacimiento cercano para ejecutar mi terraplén. Entonces aquí, para determinar ese segundo rango que va desde 300 metros al acarreo económico, continúo con mi macro. Necesito repetir el proceso, pero a partir de un diagrama donde ya no existan las curvas compensadas dentro de los 300 metros. Para eso, proceso el reporte, selecciono las capas, ya están configuradas en el primer paso, y como ven aquí ya he generado un diagrama donde no tiene estas puntas. Voy a apagar algunas capas para que se vea mejor, y aquí está, este es el diagrama. Ahora tengo que repetir mis datos, pero ya utilizando este diagrama, para que no se repitan, para que no haya confusión con las capas. Entonces me voy a crear otro grupo de capas y me voy a poner un prefijo de 300, el mismo nombre con 300 adelante. Y ahí voy a cambiar, en vez de 300, me voy a poner como ejemplo que la distancia de acarreo económico, la máxima distancia de acarreo económico, sea 1000 metros. Esto se calcula en función de los precios unitarios, pero yo como ejemplo voy a usar 1000 metros. Generalmente sale más, pero como ejemplo voy a poner 1000 metros. Y luego necesito cargar los datos de esta gráfica. Entonces ahora, seleccionar cargar datos, necesito obtenerlos de AutoCAD y lo voy a cargar. Ya no necesito graficar porque ahí está, solamente los cargo. Entonces ya están cargados, y ahora de nuevo el proceso. Esta vez voy a hacer una compensación de esta curva sin picos de 300, pero esta vez hasta los 1000 metros. Y listo, aquí ya solo un solo lugar donde se cumple esa distancia de 1000 metros. Y todos los demás lugares, bueno, ya son cosas que tienen que ir en esta parte. Por ejemplo, ya tendrían que ir a un buzón, este corte excesivo, y esta parte donde se necesita terraplén ya tendríamos que tomar de un material de préstamo lateral, porque ya llevar desde este punto a este punto supera la distancia de acarreo económico. Y hasta ahí llegamos. Ahora vamos a utilizar el segundo macro, que es un poco más complicado.
El siguiente macro ya tiene cosas más avanzadas. En esta hoja ya configuro estos datos: la escala, la distancia de acarreo, información de las canteras, su ubicación, su distancia de acceso, su potencia, lo propio para botaderos y los nombres de los rangos: el acarreo libre, el acarreo económico y el acarreo no económico. Las escalas que se va a usar para acotar, y también tengo una hoja para configurar las ecuaciones, es decir, que el macro puede tolera proyectos con ecuaciones. Hacemos ejecutar el macro. ¿Existen ecuaciones? Lo vamos a hacer que sí, existen ecuaciones. Dentro del AutoCAD voy a aprender las capas, voy a necesitar, porque ahora lo que necesito hacer es fragmentar las curvas. En otro video ya voy a explicar mejor a qué me refiero con fragmentar. Este video yo quiero que sea corto y directo al punto. Entonces voy a fragmentar las curvas. Aquí estoy asignando algunas capas más que necesito. Y fragmento. Ya el macro sabe qué curvas tengo que fragmentar. Y después datos de las curvas. En esta parte ya es el final del proceso de cálculo. Y cargo los datos. Pero necesito escribir, este proceso va a arrojar unos datos que necesito guardarlos en una hoja. No puedo usar la misma hoja, entonces voy a añadir otra. Voy a llamar curvas D, me estoy añadiendo una hoja dentro del libro de Excel. Y ahí se van a guardar los datos de este proceso. Cargar datos, sí, y selecciono todo. Luego voy a la siguiente pestaña. Voy a apagar algunas capas para que esto tenga más claridad. Aquí, por ejemplo, tenemos el acarreo libre. Aquí ya están definidos en cada tramo todas las partes que son curvas no compensadas y curvas compensadas. Y aquí está toda su información. Solo faltaría definir en el caso de las curvas no compensadas a qué yacimiento o a qué botadero van a ir. Presiono este botón y automáticamente les asigna el yacimiento o botadero que esté más cercano. Y así ya la información de cada curva está completa. El número de curva, de dónde viene, a dónde va. Y podemos ver de manera dinámica, por ejemplo, que la curva 8 sería este espacio. La curva 8. Y que esta curva 8 se compensa con esta otra curva y están dentro del rango del acarreo económico. Va a la curva 11. ¿Cuál es la curva 11? Esta es la curva 11. Entonces aquí ya vemos de manera dinámica cómo es lo que ha compensado las curvas y toda la información. Y luego vamos a la última pestaña, donde voy a acotar las curvas. Las acoto y aquí ya tengo la información de todas las curvas, esta vez acotadas dentro del plano. Entonces, como ven, aquí es la curva, de dónde viene, a dónde va la compensación, y toda esta información también la voy a generar en un reporte. Voy a crear una nueva hoja para ese reporte y genero el reporte. Y en este reporte ya tengo toda esta misma información, pero de una manera ordenada, un resumen, cuánto ha ido a cada cantera, cada botadero y todo el resumen de los volúmenes. Como ven, este diagrama ya sigue fielmente toda la teoría que se nos ha enseñado: acarreo libre, acarreo económico, la compensación, etcétera. Es totalmente automático y rápido. Los que se dedican a esta parte en la consultoría ya entenderán que para hacer esta parte necesitan varios ayudantes, horas hombre, pero aquí se ha hecho en cuestión de minutos. Sería irresponsable ofrecer el macro como está,
porque está en versión beta, es decir, que existen situaciones y entradas de datos erróneas que hacen que el macro se interrumpa. Sin embargo, ofrezco la consultoría del trabajo de cálculo del diagrama de masas, para lo cual pueden contactarme al correo o WhatsApp que aparece en la pantalla. Muchas gracias por su atención.